Y exclusivamente por este tema que estaba mencionando Pedro recién, nos visita el doctor Alejo Ramos Padilla, representante legal de uno de los grupos que componen lo que son Abuelas de Plaza de Mayo. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Buen día. Bueno, básicamente, para que la audiencia comprenda un poco cómo ha sido esta historia, cómo relacionarlo al arzobispo de Buenos Aires con esta desaparición durante la dictadura militar y qué información tendría, por lo cual se lo cita. Sí, primero aclarar que es un juicio con unas particularidades muy claras, ¿sí? Además de demostrar la responsabilidad de Jorge Rafael Videla y del resto de los personeros en el plan sistemático de robo de bebés, aún seguimos buscando a más de 400 niños que siguen privados de su identidad. Y ocurre como ocurrió en el caso de Estela de la Cuadra, la hija de Licha de la Cuadra, una de las fundadoras y primer presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que cuando fue a declarar casi con un grado de indignación, dijo: ¿por qué no lo citan a Bergoglio? ¿Sí? Que Bergoglio nos trajo información acerca del nacimiento de en este caso de su sobrina, ¿sí? De la nieta de Licha de la Cuadra, y tiene datos para dar. Cualquier dato que nos pueda servir a lo largo de este juicio para encontrar el paradero de alguno de estos niños tiene que ser aportado a la justicia, y por eso es incomprensible que Bergoglio diga que ¿Qué información le aportó en ese momento a ella? La información acerca del nacimiento de Ana Libertad, la nieta de Licha de la Cuadra. Realizó gestiones aparentemente con Tabernero, vinculado, bueno, gente que él designó, vinculada a la policía de Camps. Y lo que estamos viendo es la participación de distintas agencias, me refiero al Poder Judicial, a las agencias de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y en este caso vamos a investigar la Iglesia, qué responsabilidad tuvieron en lo que nosotros denominamos la participación en el robo, del plan sistemático de robo de bebés. Por hechos ocurridos en la dictadura no es la primera vez que citan a una figura o una eminencia, en este caso como Bergoglio, de la Iglesia Católica Argentina. Estamos hablando de la desaparición de dos jesuitas, donde él no fue a aportar los datos a la justicia, sino que tiene una prebenda. No sé si el resto de los integrantes de otros credos tienen esa misma posibilidad de decir: bueno, yo no voy al juzgado, que vengan a tomarme declaración a mi casa o en el lugar donde esté habitando, en este caso, Monseñor Bergoglio. Sí, la verdad es que en este proceso uno espera que no utilicen fueros especiales, que quien tenga un dato se despoje de todo y aporte los datos que sabe. Y quiera hacer una declaración lo más sincera posible, frente a las víctimas, contándole qué es lo que él sabe acerca de estos hechos. Acá no hay que ocultar, acá hay que hablar con la verdad. Y así que, al igual que muchos otros funcionarios se despojan de esta facultad de declarar por escrito, en este juicio donde se busca la verdad, ¿sí? Nosotros esperamos que Bergoglio declare, incluso que cuente la responsabilidad que puede haber tenido otros hombres de la Iglesia en esto. Hay un hombre, por ejemplo, Monseñor Grassi, a la cual, imagínense que las abuelas en aquel entonces, que no tenían a dónde recurrir, recurrían mucho a la Iglesia. Y Monseñor Grassi les tomaba una ficha, les tomaba los datos, que en definitiva fueron para perseguirlas y no para buscar a estos nietos que desde el primer momento en que fueron secuestrados junto a sus madres o sus padres, las abuelas y el resto de la familia los empezó a buscar. Nunca habían sido abandonados, y por eso cualquier dato que permita localizar a alguno de estos niños me parece que tendría que ser prestado sin ninguna clase de condicionamiento, en un marco de absoluta verdad donde todos podamos hablar sobre estos temas. Lo que duele en realidad es saber que si estas personas estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo y cometieron el pecado de omitir esto, básicamente la información, para que saliera a la luz, para que se contactaran los familiares que quedaban vivos con esa criatura que era entregada en la clandestinidad, han cometido un daño terrible, que diríamos es irreparable. Aún así, conociéndose el día de mañana la identidad y el paradero de ese nieto que se busca tan intensamente. Por otro lado, usted decía que hay o que hubo connivencia entre distintos sectores, la policía por un lado, la justicia por el otro. Llamativo en uno de los artículos que veíamos en el diario, por ejemplo, página 12 ayer, la rapidez con la que se entregaban los chicos. Algunos eran entregados en 24 horas. Y hay
en aquel momento hubo jueces que hoy están en actividad y están ocupando un lugar en la justicia y que formaron parte de esa mentira. Sí, es gravísimo. La verdad que es absolutamente perverso. Un juez que hiciera lo que hicieron esos jueces, Pons, Mitchell, en la actualidad creo que no duraría ni 20 minutos. Me explico, ¿sí? El juez Mitchell recibía a un niño de 20 días recién nacido con una información que podía ser, apareció en la escalera de un edificio, me lo entregaron dos policías de coordinación federal que no se identificaron, apareció en una esquina. Y en vez de realizar una investigación sobre ese niño de 20 días, de 10 días, de un mes, tenemos varios casos, cerraba toda clase de investigación y se lo entregaba a un subcomisario, a un pariente suyo, a un amigo suyo. Y era un niño de 20 días. Imagínese cualquier madre, cualquier padre, sí, que tiene una descompensación. Este juez le quita toda posibilidad de reencontrarse con su familia. En muchos de estos casos eran hijos desaparecidos. En otros todavía no lo hemos podido comprobar. Pero estamos en esa búsqueda. Un juez de estas características, que además cuando las abuelas se acercaban, las amenazaba diciendo que si seguían preguntando iban a aparecer en una zanja. Lo contó Estela de Carlotto, que ella le tuvo un acercamiento al Tribunal Oral Federal 6 y cuando buscaba a su nieto en 1978, esto le dijo el doctor Mitchell, por aquel entonces, dicho por Estela de Carlotto, refrendado por ella ante la justicia hace pocos días. No le conviene seguir investigando, señora, a ver si aparece en una zanja. Sí, el doctor Mitchell, y como usted bien decía, sigue ocupando un cargo en la justicia, sigue tratando el tema, las causas de derechos humanos. Como el juez Mitchell, también tenemos otra jueza, Pons, que señalaba públicamente que no se los iba a devolver bajo ningún concepto a sus nietos. Y recordemos que en ese momento las abuelas, eran un grupo de abuelas que recorrían los tribunales solas, iban por las iglesias con un dossier de fotos, había habeas corpus, había reclamos internacionales, había posibilidad de no hacer más daño, es decir, no romper esas familias, no afectar a ese niño de 10, 20 días. Y lo más incomprensible es como después, en democracia, se continuaron realizando acciones para que estos niños no recuperen su identidad. Todo esto está revelándose en el juicio y es un terreno muy complejo, pero esperamos seguir encontrando pruebas que permitan encontrar a otros niños. Lo esperamos todos. Doctor, muchas gracias por haber venido.